Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las agnosias visuales. En primer lugar, es importante conocer qué son las agnosias visuales. Pues bien, según Álvarez y Masjuan 2016, las agnosias visuales son una alteración en la capacidad de reconocer objetos con la vista, ya sea por la pérdida de agudeza visual o disfunción cognitiva que explica esta alteración. Así también es importante que tengamos en cuenta que las agnosias se pueden clasificar dependiendo del daño que haya ocurrido en los dos diferentes tipos de vías que se encargan del procesamiento de la información visual, como son la vía visual ventral, que es la encargada del reconocimiento de objetos, y también la vía visual dorsal, que es la encargada de la localización en el espacio de dichos objetos. Es así que podemos empezar con las agnosias para los objetos. La agnosia asociativa. Esta se entiende como el déficit para reconocer objetos, en el cual la persona no puede agruparlos por su función o su característica. Tampoco puede interpretar el estímulo ni darle significado o identidad. En este tipo de agnosia, las lesiones están localizadas en las regiones en la corriente ventral, que se encuentran altas en la jerarquía del procesamiento, como lo es el lóbulo temporal anterior. Por otro lado, la agnosia perceptiva, esto nos quiere decir que la persona no puede discriminar en la identificación visual, no podrá identificar un objeto y su imagen, ni mucho menos podrá emparejar objetos de la misma función o forma. En la agnosia perceptiva, las lesiones no tienen un límite, pero suelen seguir el daño bilateral macroscópico de las porciones laterales de los lóbulos occipitales. Por aquí tenemos en cambio la prosopagnosia, la cual se entiende como la dificultad al momento de reconocer caras previamente conocidas. Esto nos quiere decir que la persona no podrá reconocer los rostros de sus familiares ni siquiera en fotografías. Así también su forma de reconocer a alguien es a través de alguna marca de nacimiento, el bigote o un peinado característico. También cabe decir que en casos graves no se reconocen ni siquiera a sí mismos al verse a un espejo. En la prosopagnosia se dice que ha ocurrido un daño bilateral. Por otro lado, tenemos la cromatopsia, la cual es la pérdida completa o parcial de la capacidad de ver y distinguir colores. Esto quiere decir que a quienes lo padecen observarán todo en escalas de grises. En la cromatopsia más claro aparece de forma secundaria a lesiones en la región occipitotemporal ventral bilateral. La alexia pura. En la alexia pura la persona puede copiar o escribir palabras o letras y mientras lo hace las puede reconocer, pero lo que pasa es que no puede leer lo que escribió ni cualquier otro material escrito. Así también podemos decir que la alexia puede ser una alexia superficial o fonológica. Y las lesiones en la alexia se conocen como lesiones hemisféricas izquierdas de la región occipitotemporal inferior. Ahora tenemos la topografagnosia. La topografagnosia, en cambio, es la alteración en el reconocimiento visual de lugares geográficos. Esto quiere decir que quien lo padece no puede reconocer lugares que ya conoció previamente, pero sí puede describirlos, dar indicaciones de cómo llegar o ubicarlos en el mapa. Tampoco pueden reconocer pistas del paisaje que les pueda decir dónde se encuentran. Sin embargo, el paciente podría llegar a orientarse aprendiendo a memorizar las indicaciones verbales de cómo llegar. En este caso, las lesiones se dan en la región temporo-occipital medial, en los giros fusiforme, lingual y paripocampal de la forma bilateral. Aquí tenemos en cambio la acinetopsia, que es la incapacidad para percibir movimiento. En este caso, las personas ven el movimiento de un objeto como si éste diera saltos, lo cual les dificulta la percepción de si algo se está alejando o se está acercando. En la cinetopsia, las lesiones son occipitoparietales bilaterales. Aquí, por ejemplo, tenemos en cambio la simultagnosia, que se entiende como la incapacidad de ver más de un objeto al mismo tiempo.
Esto nos quiere decir que, por ejemplo, estas personas que padecen de simultagnosia ven el mundo como un caos de objetos sin relación entre ellos, por lo cual tienen dificultad para distinguir las partes de un objeto o el conjunto que forman varios objetos. La simultagnosia también se la puede considerar como un defecto de la atención. Y las lesiones que ocurren son bilaterales de la unión occipitoparietal medial. La agnosia visoespacial. Esta agnosia también se la entiende como agnosia de puntos de localización de objetos, ya que es un déficit en el reconocimiento visual de puntos de referencia. Esta agnosia se puede clasificar en perturbaciones en la estructuración de las relaciones espaciales, como también en trastornos en la apreciación de la localización y dirección, y también como perturbaciones en la orientación y memoria topográfica. La agnosia visoespacial, en cambio, se ocurren las lesiones en la región occipitotemporal, medial, derecha, como lo son los giros fusiforme y lingual. La ataxia óptica, esta se entiende como una afección en la capacidad de alcanzar objetos o de dirigir movimientos mediante una guía visual. En este caso, las personas pueden alcanzar objetos si son guiados por modalidad sensorial. De no ser así, se les dificulta mucho. También se diferencian de otro tipo de ataxias ópticas porque no presentan temblor intencional y pueden dirigir su mirada a un determinado objeto. En la ataxia óptica, la lesión se da en la unión occipitoparietal y se desarrolla generalmente en el síndrome de Valiant. Por último, tenemos la apraxia ocular, la cual es la imposibilidad de dirigir la mirada hacia objetivos visuales. Si esta es leve, solamente se dará un retraso en el inicio de los movimientos acádicos oculares destinados a dirigir la mirada hacia un estímulo visual. Pero en cambio, de ser grave, será una incapacidad para cambiar la fijación ocular de un objeto a otro. En la apraxia ocular, la persona si logra fijar la mirada, aunque le cueste mucho y aunque tenga que intentar varias veces, puede llegar a hacerlo. Pero si logra hacerlo, será solamente temporal, más no mientras el tiempo que esta persona quiera fijarse en dicho objeto. En la apraxia ocular, las lesiones son bilaterales las lesiones serán bilaterales de los controles de oculares parietales situados en el surco intraparietal. Gracias.